¿Cuántos gritaron pidiendo ayuda dentro del laberinto? Y nadie los escuchó. No solo fueron víctimas, también fue monstruo. Lo llamaron Minotauro, como si nunca hubiera tenido nombre. Pero un día fue Asterión, un niño, hijo de una reina maldita, criado para la vergüenza de un rey, escondido como un error que no podía mostrarse a la luz. Y si el verdadero horror del mito no es la bestia que mata, pero el sistema que la aprisiona, la niega, la transforma. Este video no trata de Teseo, el héroe que salió victorioso. Trata de aquel que nunca pudo salir, aquel que nació por voluntad de los dioses, pero fue castigado por los hombres. ¿Quién es el verdadero monstruo del laberinto? Crees que conoces esta historia, pero tal vez solo hayas escuchado un lado. Creta, isla rodeada por mares inquietos, reinaba sobre el Egeo como una diosa entronizada. Sus murallas no estaban hechas solo de piedra, sino de música, danza y el murmullo de sacrificios silenciosos. En el trono, sentado como si fuera el propio Zeus encarnado, estaba Minos, el rey elegido por los dioses, o eso creía. Decían que su linaje venía de Europa, raptada por Zeus en forma de toro. El mismo Minos nació de ese acto divino. Era un rey que exigía más que poder, quería legitimidad celestial, quería ser reconocido por los dioses, no como siervo, sino como heredero. Entonces Minos clamó a Poseidón: «Envíame una señal de que mi reinado es sagrado». El dios del mar respondió con gloria. Desde las aguas emergió un toro blanco, no un animal común, sino una criatura de belleza arrasadora, luminosa, sagrada. Fue un don y una prueba. Poseidón esperaba que, en honor al pacto, Minos sacrificara al toro, pero cuando el rey vio a la criatura, perfecta y serena, dudó. ¿Cómo puede un hombre entregar aquello que anhela poseer? Minos mandó que trajeran otro animal, un engaño, un disfraz, y sacrificó al dios el sustituto, guardándose el toro divino. En ese acto nació el destino, porque los dioses no aceptan engaños. La bendición se tornó maldición. Pasífae, reina de Creta, hija del dios Sol Helios, era conocida por su inteligencia y altivez, pero también por su soledad. En los pasillos del palacio, su presencia era más susurro que figura. No por sumisión, sino por desplazamiento. Ella no era una mujer de su tiempo, y los dioses lo sabían. Cuando Poseidón se sintió traicionado por Minos, no atacó al rey. No. Tocó el deseo, la chispa más íntima del ser humano. Pasífae despertó una madrugada de verano con el corazón agitado y un sueño que no podía olvidar. En el sueño tocaba el pelaje del toro blanco. En el sueño había calor. En el sueño había vergüenza. El deseo creció, insaciable. No era pasión, era compulsión, una maldición sin lógica, una sentencia encarnada. Ella intentó resistirse, pero el deseo de los dioses es como marea, cuando invade, ahoga. Entonces llamaron al hombre más ingenioso, Dédalo, el arquitecto exiliado de Atenas, maestro de la invención y la duplicidad, un hombre que entendía engranajes como quien lee el alma. Pasífae lo buscó con ojos febriles y una exigencia insana. Quería entrar en el cuerpo de una vaca, quería seducir al toro blanco. Dédalo titubeó, pero los reyes no aceptan negativas. Construyó una estructura de madera y cuero, una vaca hueca, realista, anatómica. Pasífae entró en ella, y cuando el toro llegó, se consumó el acto. En esa unión, el pecado de los mortales tocó lo sagrado, y del engaño y el deseo nació lo imposible. Cuando el vientre de Pasífae creció, el palacio enmudeció. El rey se rehusó a ver a la esposa. Los sirvientes apartaban la mirada, y ni los sacerdotes sabían a qué Dios consultar. Ella dio a luz a un niño que lloraba como cualquiera, pero tenía cabeza de toro. Pasífae lo llamó Asterión, el nombre de las estrellas. En los primeros meses mamaba, reía, buscaba el regazo, pero con el tiempo creció, y con el crecimiento llegó el horror. La inteligencia estaba allí, pero también el instinto, la mirada de un niño, pero también el peso de la fiera.
Minos, al verlo, gritó: «Esto no es mi hijo», y decretó que nadie más lo viera. Dédalo fue convocado de nuevo. El rey no quería matar a la criatura, quería ocultarla. Construye algo del que nadie pueda escapar, algo donde exista pero no exista, donde esté vivo y olvidado. Y Dédalo construyó el laberinto, un vientre de piedra, con pasillos que se doblaban sobre sí mismos, donde el tiempo no pasaba, donde los gritos no resonaban. Allí, Asterión fue arrojado, todavía niño, solo. Cada día se volvía más fiera, pero dentro seguía siendo un niño llamando a su madre. Cada año el pueblo de Creta olvidaba un poco más el nombre Asterión. El rey Minos prohibió hablar de él. Pasífae, envejecida por el dolor y el silencio, se volvió un espectro en el palacio. Y el laberinto se volvió leyenda, una estructura viva que respiraba pesadillas. Allí dentro el sonido de pasos resonaba, y nadie sabía si eran de una fiera o del niño que una vez fue. Pero los dioses no olvidan. Cuando el hijo de Minos, Androgeo, fue muerto en Atenas, unos decían que asesinado por envidia, otros por desobedecer a Egeo, rey de la ciudad, el rey de Creta vio más que luto. Vio la oportunidad de reafirmar su poder. Reunió su flota, cercó Atenas e impuso un tributo de sangre. Cada 9 años, 7 muchachos y 7 doncellas serían enviados al laberinto. Un ciclo de sacrificio. Jóvenes alimentando al monstruo que Minos mismo había creado. Así nació el pacto que convertiría al Minotauro en una criatura más temida, no por su violencia, sino por el rito, por el silencio, por el abandono. En cada ciclo, barcos de vela negra atracaban en Creta. Los elegidos lloraban, pero no eran los únicos. Dentro del laberinto Asterión sentía el olor de la juventud, el calor de la carne y el odio que crecía, no por naturaleza, sino por desesperación. Ya no sabía quién era, solo sabía que algo llegaba, algo nuevo, algo frágil, y entonces mataba, no por gusto, sino porque eso esperaban de él. En el 9º año llegó Teseo. Príncipe de Atenas, de ojos fieros y pecho impetuoso, se ofreció voluntario para entrar al laberinto. Quería romper el ciclo, liberar a su ciudad de la humillación, demostrarse ante los dioses. Pero Teseo no se movía solo por heroísmo. Ardía en él el deseo de gloria, de ser recordado, de enfrentar lo que nadie se atrevía. Cuando llegó a Creta, algo cambió. Ariadne, hija de Minos y Pasífae, lo miró y vio esperanza. O quizás solo escape. Ella conocía el laberinto, sabía lo que sucedía allí, sabía que tenía un hermano que nunca vio, pero escuchaba en los susurros y pesadillas de su madre. Ariadne se enamoró, o se aferró a la idea de salvación. Entregó a Teseo un hilo de lino enseñado por Dédalo, la única forma de no perderse, pero con el hilo entregó más, entregó confianza, traición a su propia sangre. En la madrugada del sacrificio, Teseo entró al laberinto. Allí dentro el aire era espeso, húmedo, como el interior de una fiera dormida. Las paredes parecían moverse al ritmo de su respiración. El silencio no era vacío, era presencia. Teseo caminó horas, o días, nadie sabe, hasta que lo encontró. Asterión, inmenso, encorvado, ojos que no eran de animal. Había inteligencia, sí, y dolor. Teseo vio a la criatura y por un momento vaciló, porque el monstruo no atacó. El monstruo miró. El héroe blandió su espada. Y entonces lo inevitable. La lucha fue rápida, brutal. La hoja cortó carne, la sangre cayó sobre el mármol, y lo que Asterión dijo, nadie lo escuchó. Tal vez no tuvo palabras, tal vez solo emitió un gemido, el último sonido de una existencia malentendida. Teseo salió del laberinto guiado por el hilo. Ariadne lo esperaba, con ojos encendidos de futuro. Huyeron esa misma noche. Pero incluso la victoria tiene un precio. Teseo abandonó a Ariadne en Naxos. Minos perdería el respeto de los dioses. Pasífae moriría en silencio, y Asterión, aquel que nunca pidió nacer, desaparecería de la historia, como un error borrado. Solo quedaría el laberinto,
y el eco de quien gritó dentro, pidiendo «recuérdenme», del padre que la utilizó, de la madre que lloraba fantasmas y del hermano que nunca conoció. Teseo permaneció en silencio. Su mirada no buscaba el horizonte, sino algo atrás, dentro, inmóvil. Dicen que no durmió durante esa travesía. Dicen que miraba sus manos como si cargaran el peso de algo que nunca se limpiaría. En la isla de Naxos, Ariadne fue abandonada. No hay una única versión. Algunos dicen que la dejó por miedo al amor, otros que fue orden de los dioses. Pero lo importante es aquello que quedó. Una mujer traicionada al borde del mar, cabello al viento, con el hilo que una vez guió la salvación, ahora enrollado en sus manos como un recuerdo punzante. Teseo partió, solo, y al acercarse a Atenas, olvidó, o eligió no cambiar, las velas negras por blancas, como le prometió a su padre. Egeo, el rey, divisó el barco desde lejos. Vio lo negro, pensó en su hijo muerto, se lanzó desde el acantilado. Así, el mar recibió un nombre, Egeo. Y Teseo, al desembarcar, no encontró gloria, sino orfandad. En el palacio de Creta, el silencio fue absoluto. Pasífae no pronunció palabra al saber de la muerte de Asterión. Se enclaustró en sus aposentos, donde se dice que guardaba un relicario con fragmentos del hilo, de pelos blancos y de recuerdos. Minos, ya envejecido, ya no se atrevía a desafiar a los dioses. La ciudad dorada empezaba a desmoronarse desde dentro. La leyenda del Minotauro se volvió un susurro, pero nunca contado con verdad, porque nadie quería recordar quién era Asterión. El laberinto fue sellado. Dédalo huyó de Creta con alas de cera y plumas, llevándose consigo a su hijo Ícaro. Pero incluso él, el creador de la prisión, no escapó de la gravedad del pasado. Cuando Ícaro cayó, el cielo guardó silencio. En la noche en que Teseo mató a Asterión, el mundo no se volvió más seguro, solo se volvió más mentiroso, porque los monstruos no mueren con espadas, mueren con el olvido. Asterión nunca pidió nacer, fue engendrado por el deseo de una mujer condenada, por la arrogancia de un rey que desafió a los dioses, por la ingeniosidad de un hombre que vendió su alma por seguridad, y murió por un héroe que necesitaba una historia. Pero en alguna parte del laberinto, simbólico, eterno, colectivo, Asterión sigue caminando. Quizás ya sin cuernos, quizás con ojos humanos, quizás con la pregunta que nadie se atrevió a hacer: ¿quiénes son los verdaderos monstruos? El mito del Minotauro no es solo una historia antigua, es un espejo de piedra, un lugar donde nos perdemos y, tal vez, nos reencontramos. Asterión, el monstruo, no fue cruel por elección. Fue el resultado de decisiones ajenas, del deseo de los dioses, de la hipocresía de los hombres, de la ceguera del poder. Y como tantos marcados por la diferencia, fue silenciado, encerrado, deshumanizado. ¿Cuántos laberintos construimos para encerrar lo que no comprendemos? ¿Cuántas veces ofrecemos inocentes como sacrificio para mantener un orden injusto? Tal vez el laberinto no esté en Creta, tal vez esté dentro de nosotros, y el hilo de Ariadne que prometía salvación no conduzca a la salida, sino al centro, allí donde habita lo que negamos, allí donde el monstruo mira con ojos de niño. Al final, no es Teseo quien triunfa, es el olvido el que vence. Pero mientras contemos esta historia, mientras haya alguien que diga Asterión en voz alta, el monstruo sigue vivo, y tal vez algún día será escuchado. Si esta historia te tocó, si en el fondo del laberinto también escuchaste el llanto de Asterión, entonces ya eres parte del mitoverso. Este espacio es para quienes no buscan solo mitos, sino los ecos que dejan en el alma. Dale like a este vídeo, compártelo con quienes caminan entre símbolos y si lo deseas, deja en los comentarios: ¿qué mito quieres que contemos aquí? Porque cada leyenda olvidada merece ser recordada y cada voz silenciada puede volver a ser escuchada. Hasta el próximo viaje en el mitoverso.